Hola, en esta ocasión vamos a estudiar en este ejercicio que salió en una prueba llamada Conociendo mis logros para los estudiantes de segundo año de bachillerato. Esta prueba se desarrolló en este año 2021 y es muy parecida a la manera en que viene, por ejemplo, la prueba Avanzo o hace unos años que era la prueba PAES. Los estudiantes que se van a someter a este tipo de pruebas deben de saber que la característica es similar en todas estas pruebas. Ejercicios en los cuales no van a tener que escribir ustedes una respuesta, sino que las opciones están ahí. El literal A, el literal B, el literal C y el literal D. No deben de preocuparse entonces por cuál respuesta van a escribir, sino que deben de analizar y si acaso no llegan a una opción correcta, pues no vayan a decir, no voy a contestar ninguna, sino que una de todas tiene que ser. Al haber elegido una de esas opciones, podrían haber acertado también, no pueden quedarse sin responder ninguna, ya que es bastante probable que acierten, más cuando tienen, aunque sea un poco de conocimiento de lo que se está hablando. Veamos en este ejercicio. Este ejercicio me dice, observa el triángulo y me dice cuáles son los valores para las razones trigonométricas seno del ángulo teta, coseno del ángulo teta y tangente del ángulo teta. O sea que debo de elegir una de estas opciones en la cual estén correctamente expresadas las razones trigonométricas que aquí me dice. Pero para eso debería de saber yo cómo utilizar esas razones trigonométricas. Si tenemos un triángulo rectángulo, y esto es A, aquí tenemos B, aquí tenemos C y tenemos el ángulo teta ubicado aquí. Pero aquí yo le voy a poner ángulo alfa, así. Las razones trigonométricas de un ángulo teta se expresan de la siguiente forma. Seno de un ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno de un ángulo teta, o sea, un ángulo cualquiera, va a ser cateto adyacente entre la hipotenusa. Luego, tangente de un ángulo teta es igual cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Luego hay otras razones trigonométricas, cosecante de teta, secante de teta y cotangente del ángulo teta. A estas razones trigonométricas se les denomina razones trigonométricas recíprocas, ya que es como que usted diga, para que me comprenda, la contraria de esta, así le podríamos llamar. Lo único que vamos a hacer en este caso es aprendernos cuál es el recíproco del seno, sería cosecante, y lo único que vamos a hacer es darle vuelta a estos elementos. Ahora el que estaba de numerador lo vamos a poner de denominador y viceversa. O sea que aquí dice cateto opuesto entre hipotenusa, aquí va a decir hipotenusa entre cateto opuesto. Luego, aquí dice cateto adyacente entre hipotenusa, aquí va a decir hipotenusa entre cateto adyacente. Y de igual forma este. Entonces me quedaría así. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Luego de eso, vamos a, vamos a ver qué es el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto y el cateto adyacente va a depender de qué ángulo esté mencionando yo. Si yo estoy mencionando este ángulo, estos son los catetos. Esto que tenemos aquí. Este
y este son los dos catetos, A y B. Son los lados más pequeños del triángulo rectángulo o los que forman el ángulo recto. ¿Cuál va a ser el opuesto y cuál va a ser el adyacente? Si estamos haciendo referencia al ángulo teta, el opuesto va a ser el que se encuentre frente al ángulo, o sea, este. Y si me dijeran cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa, pues sería este. O sea que tenemos dos catetos opuestos, pero también tenemos dos catetos adyacentes. Va a depender de qué ángulo me estén hablando. Si me dicen el ángulo alfa, el cateto opuesto sería el que está enfrente a alfa. Si me dicen el ángulo teta, el cateto opuesto va a ser el que está frente al ángulo teta. Y el adyacente es el cateto que se encuentra a la par de ese ángulo, que en el caso de teta, el cateto adyacente sería B. Y en el caso de alfa, el cateto adyacente sería A. De eso depende todo. Entonces aquí tenemos un triángulo. Un triángulo rectángulo que si aquí está el ángulo teta, significa que este es el cateto adyacente. Adyacente, ¿por qué? Porque está a la par del ángulo. Ah, pero este también está a la par del ángulo, va a decir alguien. Sí, pero esta es la hipotenusa. La hipotenusa siempre se encuentra frente al ángulo recto, enfrente. Miren, opuesto al ángulo recto. Entonces el cateto adyacente es este y este es el cateto opuesto a teta porque está frente a teta, miren, frente al ángulo teta. Y esto que está aquí sería la hipotenusa. Ya definí quién es cada uno. Entonces, si yo me puedo las razones trigonométricas, porque sería necesario podérselas. No puedo escribir nada de esto sin conocer las razones trigonométricas. Que se me va a venir a la mente de repente. Mentiras, no se me viene de repente. Entonces, habría que poderse esto. Me dice seno, coseno y tangente. Solo estas tres. Seno. Seno del ángulo teta. Ese va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? 6. Y la hipotenusa, 2 raíz de 13. Veamos. 6 entre 2 raíz de 13. Veamos si está alguna respuesta aquí de esas en seno. Nos damos cuenta que en ningún lado hay. Ah, pero veamos qué sucede. Aquí hay que simplificar. Mitad 3, mitad 1. O sea que esto me queda de la siguiente forma. Me queda 3 sobre raíz de 13. Así. Veamos si está ahora. Pues por lo visto tampoco está. ¿Qué debemos de hacer? Hay otro paso que hay que hacer. Aquí hay que racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Racionalizar es eliminar las raíces cuadradas de los denominadores. Entonces, ¿y cómo se elimina eso? Se aprendió en noveno grado y en primer año de bachillerato. Se multiplica por la misma raíz cuadrada que tenemos aquí. Raíz cuadrada de 13. Y aquí, raíz cuadrada de 13. ¿Y qué me da eso? Pues eso, al multiplicar dos raíces cuadradas idénticas, lo único que me da es el número. Y eliminamos la raíz, o sea que aquí me queda 13. Si yo multiplico raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13, solo el número que está dentro voy a escribir como respuesta. Si yo multiplico raíz cuadrada de 100 por raíz cuadrada de 100, solo voy a escribir el número que está dentro, o sea 100. Y aquí en este caso 3 por raíz de 13 quedaría 3 raíz de 13, así. Entonces, esta sería la respuesta para el seno de teta. Esto que está aquí. 3 raíz de 13 sobre 13. Y vemos que la única opción se encuentra aquí. Ya ni tendríamos que encontrar los demás porque con eso nos bastaría. Si nos ponemos a encontrar los demás, van a perder el tiempo restante del examen. Entonces, con esto nos basta, porque si nos fijamos, aquí ya hay otra respuesta. En el literal C también hay otra. Y en el literal D también tenemos otra respuesta. Por lo tanto, el literal A sería la respuesta correcta.